Cuando los encontró después de 10 años, no esperaba verlos así, viviendo entre escombros, comiendo sobras, rechazados hasta por vecinos. Su hermano mayor los había abandonado sin mirar atrás, y él, ocupado construyendo su propia vida, había dejado que los años pasaran sin buscarlos. Pero lo que hizo después de ese reencuentro no fue solo llevarlos a su casa, fue algo que nadie esperaba. Un gesto que convertiría su hacienda próspera en refugio para decenas de almas olvidadas. Hubo una época en que los ancianos eran considerados sabiduría de la familia, tesoro que se protegía, se honraba, se cuidaba hasta el último aliento. Los abuelos vivían en las mejores habitaciones. Sus palabras tenían peso, su experiencia era guía. Pero también hubo tiempos más oscuros, tiempos en que algunos hijos, cegados por ambición o resentimiento, veían a sus padres viejos como carga, como gasto, como obstáculo, y los abandonaban. Los dejaban en asilos olvidados, en casas ruinosas, en la calle. Borraban años de sacrificio con decisión cruel. Ya no me sirven. Esta es la historia de Felipe, un hombre que construyó fortuna, pero perdió contacto con sus raíces, que un día encontró a sus padres reducidos a sombras de quienes fueron, y que tomó decisión que no solo cambió sus vidas, sino las de decenas de ancianos que habían perdido toda esperanza. Porque a veces el amor verdadero no es solo rescatar a los tuyos, es extender la mano a todos los que fueron olvidados. Si te gustan las historias de redención y comunidad, suscríbete y cuéntame de qué ciudad nos escuchas. Felipe tenía 35 años y una hacienda próspera a 2 días de viaje del pueblo donde nació. Campos de maíz se extendían por hectáreas, ganado pastaba en tierras fértiles. Tenía trabajadores leales, casa sólida, vida cómoda. Pero había algo que no tenía: contacto con su familia. Hacía 10 años que no veía a sus padres, no por crueldad deliberada, sino por esa mezcla de ambición, distancia y excusas que acumulan años sin que uno se dé cuenta. Cuando termine esta cosecha, iré a visitarlos. Después de vender el ganado, tendré tiempo. El camino es largo, mejor esperar a tener más días libres, y los días se volvieron meses. Los meses, años, hasta que una década completa había pasado. Felipe sabía, vagamente, que su hermano mayor Carlos vivía en el pueblo natal. Asumía que Carlos cuidaba de sus padres. Era el hijo mayor, después de todo. La responsabilidad tradicional, pero Felipe no sabía la verdad. Esa mañana, Felipe había ido al mercado de un pueblo vecino a vender maíz. Después de cerrar negocios, caminaba por las calles cuando algo lo hizo detenerse. Un anciano estaba sentado en una esquina, ropa rasgada, rostro curtido por el sol, manos temblorosas sosteniendo un sombrero viejo pidiendo monedas. A su lado, una mujer igual de anciana, envuelta en chal deshilachado. Felipe casi pasa de largo. Había muchos mendigos, pero algo en el rostro del hombre se acercó más, y el corazón se le detuvo. ¿Padre? El anciano levantó la vista lentamente, como si escuchar costara esfuerzo. Sus ojos, antes brillantes, ahora nublados, parpadearon confundidos. «Padre, mamá». Felipe cayó de rodillas frente a ellos. «Soy yo, Felipe, tu hijo». La anciana se inclinó hacia adelante, entrecerró los ojos, y de repente las lágrimas brotaron. «¿Felipe? ¿Mi Felipe?» «Sí, mamá, soy yo». La abrazó, sintiendo cuán frágil se había vuelto. Apenas pesaba. Su padre también lloraba en silencio, lágrimas bajando por mejillas hundidas. ¿Qué les pasó? ¿Dónde está Carlos? ¿Por qué están aquí? Su madre negó con la cabeza, demasiado emocionada para hablar. Su padre, con voz quebrada, dijo: Carlos nos echó hace 5 años. Dijo que éramos carga, que gastábamos demasiado, que no podía mantenernos. Felipe sintió furia surgir. ¿Y ustedes por qué no me buscaron?
No sabíamos dónde estabas, hijo. Te fuiste hace 10 años. Nunca escribiste. Pensamos que nos habías olvidado también. La culpa golpeó a Felipe como martillo. Tenía razón. Había estado tan ocupado construyendo su vida que no envió una sola carta, ni una visita. Asumió que todo estaba bien. ¿Dónde viven ahora? En una choza en las afueras, compartida con otros como nosotros, ancianos que sus familias no quieren. ¿Cómo sobreviven? Pedimos. Algunos días vecinos dan sobras, otros días. Su madre no terminó. No era necesario. Felipe miró a sus padres, las personas que le dieron vida, que trabajaron hasta quebrarse para criar a 2 hijos, que dieron todo, y ahora estaban aquí, mendigando, olvidados. No más, dijo Felipe con voz firme, vienen conmigo, ahora. Felipe, no queremos ser carga. No son carga, son mis padres, y nunca debí dejarlos tanto tiempo. Los ayudó a levantarse. Compró comida caliente en puesto cercano. Los vio comer con hambre que hablaba de días, tal vez semanas de escasez. Mientras comían, Felipe observaba la calle y notó algo que no había visto antes. Había más ancianos. En cada esquina, en cada callejón, rostros arrugados, manos temblorosas, ojos que habían perdido esperanza. ¿Cuántos? ¿10? ¿20? ¿Más? Todos abandonados, todos olvidados. Una semilla de idea empezó a germinar en la mente de Felipe. Una idea que cambiaría todo. Pero primero necesitaba llevar a sus padres a casa. Mañana partimos a mi hacienda, dijo. Descansen esta noche en posada, yo pago. Mañana comienza vida nueva. Sus padres lloraron de alivio, y Felipe hizo promesa silenciosa: nunca más dejaría que esto le pasara a alguien. ¿Alguna vez has dejado pasar el tiempo sin ver a quienes amas? Dale like si esta historia te está tocando el corazón. Al día siguiente, Felipe alquiló carreta con techo. No iba a hacer que sus padres caminaran 2 días. Los instaló con mantas, comida, agua. Durante el viaje conversaron. O más bien, Felipe escuchó mientras sus padres contaban los últimos 10 años. Cómo Carlos, el hermano mayor, había cambiado después de casarse con mujer de familia acomodada. Cómo ella empezó a quejarse de tener viejos en la casa. Cómo Carlos, poco a poco, se volvió resentido. Decía que habíamos gastado toda su herencia en criarte a ti, explicó el padre. Que por tu culpa, él no pudo estudiar mejor, no pudo prosperar más. Eso es mentira, dijo Felipe con furia. Lo sabemos, pero Carlos necesitaba culpar a alguien, y éramos blancos fáciles. La madre continuó. Un día simplemente nos dijo que nos fuéramos, que buscáramos a nuestro hijo favorito, que él ya había hecho suficiente. Los echó, así sin más. Nos dio 3 días, al cuarto cambió las cerraduras. Felipe cerró los ojos, controlando rabia. ¿Y otros familiares? ¿Vecinos? Todos tienen sus propios problemas. Nadie quiere ancianos pobres. Somos invisibles, hijo. La sociedad nos ve como carga que espera morir. Esas palabras se clavaron en Felipe. Invisibles, esperando morir. Cuando llegaron a la hacienda, sus trabajadores lo recibieron con sorpresa. Felipe nunca había mencionado familia. Esta es mi madre, Lucía, mi padre Tomás. Vivirán aquí desde ahora. Los instaló en las 2 mejores habitaciones de la casa. Mandó preparar baños calientes, ropa nueva, comida abundante. Durante semanas, sus padres simplemente descansaron, recuperando peso, recuperando fuerza, pero sobre todo, recuperando dignidad. Una tarde, Felipe encontró a su madre en la cocina intentando ayudar. «Mamá, no necesitas trabajar. Descansa». «Felipe, descansar está bien por un tiempo, pero necesito propósito. Toda mi vida trabajé, no sé estar sin hacer nada». Su padre dijo lo mismo. «No queremos ser decoración, hijo, queremos ser útiles». Felipe entendió. No querían caridad,
Querían dignidad que viene de contribuir. Les dio tareas simples. Su madre ayudaba a cocinar cuando quería. Su padre aconsejaba sobre siembra, usando décadas de experiencia. No era trabajo pesado, pero era propósito, y funcionó. Sus padres florecieron. Las arrugas no desaparecieron, pero los ojos recuperaron brillo. Las sonrisas volvieron. Pero Felipe no podía olvidar algo: los otros ancianos que había visto en ese pueblo, las decenas de rostros olvidados. Una noche, después de cenar, habló con sus padres. «Cuéntenme sobre los otros, los ancianos con quienes vivían». Su madre suspiró. «Hay tantos, Felipe. Don Roberto, que fue carpintero toda su vida. Su hijo lo echó cuando sus manos temblaron demasiado para trabajar. Doña Carmen, maestra durante 40 años. Su familia la internó en asilo horrible y nunca volvió a visitarla. Escapó y vive en la calle. Don Miguel». La lista continuaba. Cada nombre, una historia de abandono, de hijos ingratos, de familias que decidieron que los viejos no valían la molestia. «¿Cuántos son?» «En ese pueblo, tal vez 30, en la región entera». Su padre negó con la cabeza. «Cientos, miles». Felipe se quedó despierto esa noche pensando. Su hacienda era grande, productiva, tenía espacio, tenía recursos y tenía algo más. Tenía conciencia de que su prosperidad fue construida mientras sus padres sufrían. Tenía deuda moral que pagar. A la mañana siguiente, llamó a reunión con sus trabajadores principales. «Tengo plan, y va a cambiar esta hacienda completamente». Les explicó. Iba a convertir parte de la propiedad en refugio para ancianos abandonados. Construirían cabañas simples, tendrían cocina comunitaria. Los ancianos vivirían con dignidad. «Sé que suena loco», admitió Felipe, «pero no puedo ver lo que vi y no hacer nada». Esperaba resistencia. En cambio, su capataz Rodrigo dijo: «Mi abuela fue abandonada por mi tío. Murió sola. Si hubiera existido lugar como este, habría vivido sus últimos años en paz. Cuenta conmigo». Uno por uno, los trabajadores acordaron ayudar. Muchos tenían historias similares: abuelos rechazados, padres abandonados. El abandono de ancianos no era excepción. Era epidemia silenciosa que todos conocían, pero nadie enfrentaba. «Empezamos mañana», dijo Felipe, y comenzó la construcción de algo que cambiaría no solo su hacienda, sino toda la región. A veces, ver el sufrimiento ajeno nos obliga a actuar. ¿Qué harías tú en su lugar? Déjame tu reflexión. La construcción tomó 3 meses. Felipe invirtió ahorros significativos, pero no le importó. Construyeron 10 cabañas pequeñas, pero dignas. Cada una con 2 habitaciones, capaces de albergar 2 ancianos cómodamente. Cocina grande, comedor comunitario, zona de sombra con bancas, jardín donde los ancianos pudieran caminar. «No será asilo», insistió Felipe, «será hogar». Cuando todo estuvo listo, Felipe volvió al pueblo donde había encontrado a sus padres. Llevó a Rodrigo y 2 carretas. Encontraron a don Roberto I. El anciano carpintero estaba exactamente donde los padres de Felipe dijeron que estaría, sentado en plaza, tallando figuritas de madera con manos que temblaban tanto que las piezas salían torcidas. «Don Roberto», Felipe se presentó. «Soy Felipe. Estos son mis padres, Tomás y Lucía. Me han hablado de usted». El anciano los miró con desconfianza. Había aprendido que los extraños rara vez traían nada bueno. «¿Qué quieren?» «Quiero ofrecerle un lugar donde vivir, en mi hacienda, sin costo, con comida, cama, dignidad». Don Roberto rió amargamente. «¿Y qué quiere a cambio? ¿Mis órganos? ¿Lo poco que me queda?» «No quiero nada. Solo ofrezco espacio que tengo y conciencia que no me deja dormir sabiendo que usted está aquí». «¿Por qué?» Felipe pensó en la respuesta. «Porque pude haber sido yo. Si hubiera nacido en otra familia, si hubiera tenido mala suerte, cualquiera de nosotros puede terminar aquí.
Y cuando tenga 70 años, espero que alguien me extienda la mano si la necesito. Don Roberto estudió el rostro de Felipe, buscando mentira, buscando trampa. Solo encontró sinceridad. Está bien, pero si es engaño, estos huesos viejos todavía pueden pelear. No habrá necesidad. Encontraron a doña Carmen en callejón, durmiendo sobre cartones. La despertaron con gentileza. Ella gritó primero, asustada, pero la madre de Felipe la calmó. «Carmen, soy Lucía. ¿Me recuerdas? Vivíamos juntas. Este es mi hijo. Vino a ayudar». Doña Carmen, que había sido maestra elegante, ahora con vestido sucio y cabello enredado, lloró cuando le explicaron. «¿De verdad? ¿Un lugar donde pueda dormir sin miedo? ¿Donde no me escupan por ser vieja? De verdad». Uno por uno encontraron a 15 ancianos ese día. Algunos aceptaron inmediatamente, desesperados. Otros dudaron, temerosos de trampa. Algunos se negaron, orgullo demasiado herido para aceptar caridad. «La puerta está abierta», les dijo Felipe a los que rechazaron. «Cuando cambien de opinión, pregunten por la Hacienda San José. Habrá espacio». El viaje de regreso fue lento. 15 ancianos en 2 carretas. Algunos dormían, agotados. Otros miraban el horizonte con esperanza cautelosa. Cuando llegaron a la hacienda, Felipe los llevó a sus cabañas. Cada uno obtuvo habitación, ropa limpia, jabón, cama con sábanas reales. Don Roberto, al ver su habitación, se sentó en la cama y lloró. «Hace 3 años que no duermo en cama». Esa noche sirvieron cena en el comedor comunitario. Carne, verduras, pan fresco. Muchos comieron con lágrimas en los ojos. «¿Por qué lloran?», preguntó trabajador joven a Felipe. «Porque habían olvidado lo que se siente ser tratado como humano». Después de cena, Felipe reunió a todos los ancianos. «Quiero dejar algo claro. Esto no es asilo. No son prisioneros. No son pacientes. Esto es su hogar. Pueden quedarse todo el tiempo que quieran, sin costo, sin obligación». «¿Y qué espera de nosotros?», preguntó doña Carmen. «Nada. Bueno, eso no es cierto. Espero que vivan, que encuentren paz, que tal vez, si pueden y quieren, ayuden con tareas pequeñas, pero solo si quieren. No es requisito». Don Roberto se puso de pie. «Yo puedo enseñar carpintería a sus trabajadores. Mis manos tiemblan, pero mi conocimiento no». «Yo puedo enseñar a leer», dijo doña Carmen. «Hay niños en la región que no van a escuela. Podría ayudar». Uno por uno los ancianos ofrecieron lo que podían, no por obligación, sino por necesidad humana de tener propósito. «Entonces tenemos trato», sonrió Felipe. «Ustedes viven aquí, y si quieren contribuir, hay espacio para eso también». Los padres de Felipe observaban todo con lágrimas de orgullo. Su hijo no solo los había rescatado a una comunidad entera. Y esto era solo el comienzo. Cuando extiendes la mano a uno, a veces terminas ayudando a muchos. Esta historia nos enseña sobre comunidad. Los primeros meses fueron ajuste. Los ancianos, acostumbrados a sobrevivir, tenían que aprender a vivir de nuevo. Algunos se despertaban a las 4 de la mañana por hábito de buscar comida antes que otros mendigos. Felipe tuvo que asegurarles repetidamente que habría desayuno a las 7, que no necesitaban competir. Otros acumulaban comida en sus habitaciones, escondiendo pan debajo de colchones, guardando frutas en cajones. Miedo de que la abundancia desapareciera. «Es trauma», explicó la madre de Felipe. «Hemos vivido con tan poco durante tanto tiempo que no sabemos confiar en la estabilidad». Lentamente, con paciencia, los ancianos empezaron a relajarse, a creer que esto era real, permanente. Don Roberto estableció taller de carpintería pequeño. Enseñaba a trabajadores jóvenes, sus manos temblorosas guiadas por décadas de experiencia. «La madera habla», les decía.
Solo necesitas saber escuchar. Doña Carmen comenzó a enseñar a los niños de los trabajadores. Cada tarde, 5 o 6 niños se sentaban bajo árbol grande mientras ella les enseñaba letras, números, historias. Fui maestra durante 40 años, le dijo a Felipe un día. Pensé que esa parte de mi vida había terminado, pero usted me devolvió mi propósito. Otros ancianos encontraron sus propios roles. Don Miguel, que había sido cocinero, ayudaba en la cocina. Doña Rosa, que sabía de plantas, cuidaba jardín medicinal. Don Antonio contaba historias a quien quisiera escuchar, preservando historias del pasado. La hacienda se transformó. No era solo lugar de trabajo, era comunidad intergeneracional donde ancianos, adultos y niños convivían. Pero la noticia se esparció. Y más ancianos llegaron. Primero llegó doña Elena, de 78 años, caminando 3 días desde pueblo vecino. «Escuché que hay lugar que acoge a los viejos», dijo exhausta. «¿Es verdad?» «Es verdad», respondió Felipe. «Bienvenida». Luego llegaron 2 hermanos, don Jorge y don Luis, abandonados juntos por sus familias. Después doña Patricia, doña Isabel, don Fernando. En 6 meses, las 20 camas estaban llenas. Felipe tuvo que construir 5 cabañas más. En un año había 40 ancianos. No todos podían contribuir físicamente. Algunos estaban muy enfermos, otros muy frágiles. Pero Felipe nunca rechazó a nadie. Si tienen espacio en el corazón, hay espacio en la hacienda. Era su regla. Los costos crecían. Felipe vendió ganado extra. Redujo su propia comodidad, pero nunca se arrepintió. Una tarde, su capataz Rodrigo se le acercó preocupado. «Don Felipe, necesitamos hablar de números. Los gastos están superando ingresos. Si continúa así, en 2 años la hacienda estará en problemas financieros». Felipe sabía que tenía razón, pero no podía simplemente echar a gente. «¿Qué sugiere?» «Necesitamos ayuda. Donaciones. Tal vez hablar con iglesia, con gobierno local, con comerciantes prósperos. Esto no puede ser solo su carga». Felipe nunca había pensado en pedir ayuda, pero Rodrigo tenía razón. Visitó al padre Tomás en el pueblo, le explicó lo que estaba haciendo. El sacerdote escuchó y asintió. «Es obra de Dios, hijo. La iglesia puede contribuir con algo mensualmente. No mucho, pero algo». Visitó al alcalde. El hombre era político práctico. «¿Qué gano yo con esto?». Felipe respondió honestamente: «La conciencia tranquila. Y tal vez, cuando sea viejo, un lugar donde no lo abandonen». El alcalde consideró: «La municipalidad puede dar subsidio pequeño y tal vez exención de impuestos sobre la propiedad usada para refugio». Comerciantes locales contribuyeron también, algunos con dinero, otros con mercancía. El panadero enviaba pan sobrante cada semana. El sastre donaba telas. El médico visitaba mensualmente sin cobrar. «Todos conocemos a alguien que fue abandonado», explicó el panadero. «Todos queremos creer que alguien nos cuidará si lo necesitamos». Con estas ayudas, la hacienda se estabilizó financieramente. No era rica, pero era sostenible y seguía creciendo. En el segundo año, Felipe tuvo que expandir de nuevo. Ahora había 60 ancianos. Su casa original se había convertido en centro administrativo. Felipe se mudó a cabaña simple, igual que los ancianos. «Si ellos viven con lo básico, yo también puedo». Sus padres fueron nombrados coordinadores, no porque Felipe lo impusiera, sino porque naturalmente todos los ancianos acudían a ellos con problemas. Tomás y Lucía se convirtieron en figuras paternales para comunidad entera. Una noche, Felipe se sentó con sus padres en el porche. «¿Vale la pena?», preguntó su madre. «Trabajas más duro que nunca, tienes menos dinero, tu vida es más complicada». Felipe miró alrededor. Vio a don Roberto enseñando carpintería, doña Carmen leyendo a niños,
Ancianos riendo juntos después de cenar. Cuando vivía solo con mi prosperidad, tenía comodidad pero no propósito. Ahora tengo propósito. Eso vale más que comodidad. Estamos orgullosos de ti, hijo, dijo su padre. Muchos habrían rescatado solo a sus padres. Tú rescataste a una comunidad. Ustedes me enseñaron a ver a otros. Solo tomó tiempo recordar. Los tres se quedaron sentados, viendo el atardecer, sabiendo que habían construido algo que trascendería sus propias vidas. A veces, la mejor inversión no da retorno financiero, da retorno de significado. Estás invirtiendo en lo que importa. El tercer año trajo desafío inesperado. Carlos, el hermano mayor de Felipe, apareció una tarde, llegando en carruaje con su esposa. Vestía ropa cara. Ella llevaba joyas ostentosas. Felipe estaba en el campo cuando Trabajador corrió a avisarle. Su hermano está aquí. Felipe sintió tensión inmediata. No había visto a Carlos en 11 años. Y después de saber cómo había tratado a sus padres, encontró a Carlos en el patio central, mirando alrededor con expresión entre sorpresa y desdén. ¡Felipe!, saludó Carlos con sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¡Qué interesante lo que has hecho aquí! Carlos, Felipe no sonrió. ¿Qué quieres? No puedo visitar a mi hermano, a mis padres. Echaste a nuestros padres hace 5 años. No creo que vengas por cariño. La esposa de Carlos intervino. No sea grosero. Mi esposo tiene derecho a ver a su familia. Tuvo derecho. Lo perdió cuando los puso en la calle. Carlos se aclaró la garganta incómodo. Mira, cometí errores, lo admito, pero he cambiado. Escuché sobre tu proyecto aquí, sobre el refugio de ancianos. Es admirable. ¿Qué quieres, Carlos? Quiero ayudar, aportar, ser parte de esto. Felipe estudió a su hermano. Buscó sinceridad. Solo encontró cálculo. ¿Por qué ahora? Porque... Carlos vaciló. Porque me di cuenta de que estaba equivocado, que actué cruelmente, y quiero enmendarlo. No porque tus negocios están fallando y escuchaste que tengo algo exitoso aquí. La máscara de Carlos se agrietó. ¿Quién te dijo eso? Nadie tuvo que decirme. Te conozco, hermano. Siempre fuiste así. Solo te importan las personas cuando te benefician. La esposa de Carlos se puso roja. ¡Qué insulto! Venimos en buena fe y... No, Felipe la interrumpió. Vinieron porque escucharon que hay subsidios del gobierno, que hay donaciones, que hay dinero fluyendo, y pensaron que podían tomar parte. Carlos no negó. Su silencio era admisión. Quiero ver a mis padres, dijo finalmente. Eso depende de ellos, no de mí. Felipe llamó a sus padres. Tomás y Lucía llegaron lentamente, apoyándose uno en el otro. Cuando vieron a Carlos, se detuvieron. Sus rostros mostraron dolor antiguo. Madre, padre. Carlos se acercó. He venido a disculparme. Fui cruel. Estaba equivocado. Por favor, perdónenme. Lucía miró a su hijo mayor. Las lágrimas brotaron. Carlos, pasamos hambre, frío, vergüenza, durante 5 años. Por tu decisión. Lo sé, y lo lamento profundamente. Tomás habló con voz cansada. ¿Qué quieres de nosotros? Su perdón, y tal vez un lugar aquí, para ayudar, para ser familia de nuevo. Felipe intervino. No. Carlos se volvió. Esto no es tu decisión. Es mi propiedad, es mi decisión, y no permitiré que manipules a nuestros padres de nuevo. No estoy manipulando. Sí lo estás. Los echaste cuando eran carga. Ahora que están cómodos, quieres volver, porque aquí hay comunidad, recursos, apoyo, pero no los quieres a ellos. Quieres lo que tienen ahora. Eso no es cierto. Pruébalo. Felipe cruzó los brazos. Aquí está mi oferta. Puedes quedarte, pero vivirás como todos los demás.
cabaña simple, trabajo compartido, sin privilegios. Y tu esposa también. Si realmente quieres enmendarte, pruébalo viviendo como vivieron nuestros padres cuando los abandonaste. La esposa de Carlos rió incrédula. ¿Vivir en cabaña? ¿Trabajar como campesina? ¡Estás loco! Entonces no es verdadera disculpa, es conveniencia. Carlos miró a sus padres, buscó apoyo, pero ellos permanecieron en silencio. «No puedo creer esto», murmuró Carlos. «Vengo a disculparme y esperabas que todo fuera perdonado sin consecuencia», terminó Felipe. «Que pudieras decir, lo siento y todo se borrara. No funciona así. El perdón es don. La confianza se gana». Carlos y su esposa se fueron furiosos. Pero antes de subir al carruaje, Carlos se volvió. «Esto no termina aquí. Consulté con abogado. Tengo derechos sobre nuestros padres. Puedo reclamar que estás manipulándolos, que esto es explotación de ancianos». «Intenta», respondió Felipe calmado. «Pero 70 testigos dirán que viven aquí por elección, que son tratados con dignidad. Buena suerte con eso». Carlos se fue jurando venganza, pero nunca volvió. Esa noche, los padres de Felipe se sentaron con él. «¿Crees que hicimos mal en no perdonarlo?», preguntó Lucía. «No les pedí que no lo perdonen. Les pedí que no confíen ciegamente. Hay diferencia. ¿Y si realmente cambió? Entonces volverá, sin esposa exigente, sin demandas, y vivirá humildemente probando su cambio, pero no creo que eso pase». Tomás puso mano en hombro de Felipe. «Nos protegiste. Gracias». «Siempre», prometió Felipe. «El perdón tiene valor, pero la confianza ciega puede ser peligrosa. ¿Dónde está el balance? Comparte si te hace reflexionar». El cuarto año trajo expansión mayor. Felipe compró tierra adyacente con préstamo. Ahora había 80 ancianos y lista de espera, pero también había desafíos. Algunos ancianos enfermaban, otros morían. La primera muerte fue don Miguel, el cocinero. Murió en su sueño, en paz, pero su pérdida dejó vacío. Felipe organizó funeral en la hacienda. Todos los ancianos asistieron. Y muchos lloraron no solo por Miguel, sino por su propia mortalidad. «Todos vamos a morir aquí», dijo doña Carmen después del funeral. «Y eso está bien, pero ¿qué les pasa a los que no tienen familia? ¿Dónde los enterramos?». Felipe había pensado en esto. Con ayuda de padre Tomás, consiguió permiso para crear pequeño cementerio en esquina de la propiedad. «No es cementerio abandonado», explicó Felipe a los ancianos. «Es lugar donde descansarán rodeados de quienes los amaron, con árboles, flores, paz, y cada tumba tendrá nombre. Nadie será olvidado». Eso trajo consuelo. Saber que al morir no serían tirados a fosa común. Tendrían lugar, nombre, memoria. Pero también trajo responsabilidad. Felipe se convirtió en cuidador no solo de vida, sino de muerte con dignidad. Contrató enfermera para vivir en hacienda. Doña Patricia, mujer de 50 años viuda que necesitaba trabajo, cuidaba a los enfermos, administraba medicinas, traía paz a los moribundos. «Este lugar es especial», le dijo a Felipe un día. «He trabajado en hospitales, asilos, nunca vi lugar donde ancianos sean tan felices». «¿Por qué crees que es?». «Porque tienen propósito. No son pacientes esperando morir, son miembros de comunidad, contribuyen, importan». Esa era la diferencia clave. Los ancianos no eran carga, eran familia. Doña Carmen enseñaba, don Roberto hacía muebles, doña Rosa cultivaba hierbas medicinales que vendían en mercado. Don Antonio documentaba historias orales de la región, creando archivo cultural invaluable. Incluso los más frágiles contribuían. Don Sebastián, que apenas podía caminar, pelaba verduras sentado. Doña Amelia, con vista casi perdida, hilaba lana al tacto. «No necesito ver el hilo», explicó. «Mis dedos saben». El quinto año, periodista visitó. Había escuchado sobre
la hacienda que acoge ancianos, y quería escribir artículo. Felipe dudó, no buscaba publicidad, pero Rodrigo lo convenció. Si más gente sabe, más donaciones, más ayuda, más ancianos salvados. El artículo se publicó en periódico regional. Título: El hombre que convirtió Hacienda en hogar para olvidados. La respuesta fue abrumadora. Donaciones llegaban, pero también críticas. Está creando dependencia, escribió el lector. Los ancianos deberían trabajar y mantenerse. Es su responsabilidad cuidarse, no del Estado ni de caridad. Felipe leyó las críticas sin enojo. Entendía, muchos no habían visto lo que él vio. No sabían cómo era pedir comida, dormir en calle, ser invisible, pero también llegaron cartas de apoyo. Cientos de personas que habían perdido abuelos a abandono, que deseaban haber tenido lugar como este, que prometían donar mensualmente, y llegaron voluntarios, gente queriendo ayudar, jóvenes queriendo aprender de ancianos, músicos queriendo tocar para ellos, doctores ofreciendo servicios. La hacienda se convirtió en punto de conexión comunitaria. Una tarde, Felipe recibió visita de mujer de 30 años. Me llamo Clara, se presentó. Mi abuela está en lista de espera, pero yo quiero saber algo. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué dedica su vida a ancianos que no son su familia? Felipe pensó en respuesta. Porque un día encontré a mis padres mendigando y me di cuenta de dos cosas. Primero, que yo fui parte del problema por mi ausencia. Segundo, que ellos no eran únicos. Había decenas, cientos en la misma situación. Y nadie hacía nada. ¿Y decidió hacer algo? Decidí que si tenía recursos y no los usaba para bien, ¿qué sentido tenía tenerlos? Clara asintió. Mi abuela habla de usted como santo. No soy santo, soy hombre que vio sufrimiento y no pudo ignorarlo. Eso es lo que hace un santo. Felipe rió. Los santos no dudan. Yo dudo todo el tiempo. Me pregunto si estoy haciendo suficiente, si podría hacer más, si debí haber actuado antes. Pero actúa a pesar de las dudas. Eso es valentía. Cuando Clara se fue, Felipe reflexionó. No se sentía valiente, se sentía afortunado de poder hacer algo. Los padres de Felipe, ahora en sus 80, trabajaban menos pero eran más esenciales que nunca. Eran alma de la comunidad, consejeros, mediadores, figuras parentales para todos. ¿Te arrepientes?, preguntó Felipe a su madre un día. ¿De qué? De los años en la calle, del abandono de Carlos, del sufrimiento. Lucía consideró. Fue horrible, no lo minimizo. Pero nos trajo aquí, y aquí encontramos propósito más grande que solo nosotros. Salvamos no solo nuestras vidas, sino las de otros. Si no hubiera pasado, esto no existiría. Entonces fue ¿valioso? El sufrimiento nunca es valioso, pero lo que hacemos con él puede serlo. Esa sabiduría definía la hacienda. No celebraban el dolor, pero lo transformaban en compasión. A veces el propósito nace del dolor transformado. Esta historia nos enseña sobre encontrar significado. El 6º año trajo reconocimiento oficial. El gobierno regional declaró la hacienda proyecto de interés social. Eso significaba más subsidios, más apoyo, pero también más regulaciones. Inspectores visitaban mensualmente, verificaban condiciones, entrevistaban ancianos, revisaban cuentas. Felipe cooperaba completamente, no tenía nada que ocultar. Un inspector, hombre serio de 50 años, se acercó a Felipe después de inspección. Debo admitir algo, vine esperando encontrar violaciones, explotación, negligencia. Es común en estos lugares. Y no encontré nada. De hecho, esto es mejor que asilos financiados por gobierno. Los ancianos aquí están más felices, más sanos, más dignos que en instituciones oficiales, porque no son tratados como carga, son tratados como personas. El inspector asintió.
Voy a recomendar que usen su modelo como ejemplo. Otros deberían replicar esto. Y lo hicieron. 3 haciendas en la región empezaron proyectos similares. No tan grandes, pero basados en el mismo principio: comunidad, dignidad, propósito. Felipe los ayudó, compartió conocimiento libremente. Donó materiales cuando podía, porque el objetivo no era tener el único refugio, era que no hubiera necesidad de refugios porque nadie abandonara a los ancianos. Pero ese era objetivo a largo plazo. A corto plazo, la necesidad seguía creciendo. Una tarde, trabajador joven llamado Mateo se acercó a Felipe. «Don Felipe, necesito contarle algo. Mi abuelo, mi familia quiere echarlo. Dice que gasta demasiado en medicinas, que es carga. ¿Y tú?» «Yo lo amo, pero solo tengo 18 años. No tengo tierra ni dinero. No puedo cuidarlo solo». Felipe consideró. Luego dijo: «Trae a tu abuelo. Puede vivir aquí, pero tú también. Trabajarás en la hacienda. Tu salario cubrirá parte de su cuidado. El resto lo cubrimos nosotros. Así no abandona a tu abuelo, y tu abuelo no pierde a su nieto». Mateo lloró de alivio. «¿De verdad?» «De verdad. La familia no se separa si podemos evitarlo». Ese modelo se repitió. Jóvenes que querían cuidar a sus abuelos pero no podían hacerlo solos, venían a trabajar en la hacienda. Vivían cerca de sus ancianos, aprendían oficios, construían futuro mientras honraban pasado. La hacienda se convirtió en algo más que refugio, era centro de capacitación intergeneracional. Don Roberto enseñaba carpintería a 12 aprendices, doña Carmen enseñaba a leer a 40 niños. Otros ancianos enseñaban cocina, tejido, agricultura tradicional, historias, canciones olvidadas. «Somos biblioteca viviente», dijo don Antonio. «Cuando anciano muere, biblioteca entera se quema, pero aquí pasamos conocimiento antes de irnos». El 7º año fue difícil. Una sequía afectó la región. Las cosechas fallaron. El ingreso de la hacienda cayó dramáticamente. Felipe tuvo que tomar decisiones: reducir gastos, vender activos, pero nunca consideró reducir el número de ancianos. «Recortaremos todo menos dignidad», dijo a su equipo. Comieron más simple, repararon en lugar de reemplazar, trabajaron más duro. Pero ningún anciano pasó hambre, ninguno perdió su hogar. La comunidad respondió. Vecinos donaron lo que pudieron. Iglesia organizó colectas. Comerciantes dieron descuentos. «Cuando tienes 100 abuelos», explicó el panadero, «tienes 100 familias que te apoyan». Sobrevivieron la sequía y salieron más fuertes. El 8º año, los padres de Felipe empezaron a declinar. Tomás, de 84, tuvo infarto leve. Lucía, de 82, su memoria empezaba a fallar. Doña Patricia, la enfermera, cuidaba de ellos con ternura especial. «Son los patriarcas», explicó. «Sin ellos, nada de esto existiría». Felipe pasaba más tiempo con sus padres. Sabía que el tiempo era limitado. Una tarde, sentado con su padre, Tomás habló con claridad momentánea. «Felipe, cuando muera, no llores demasiado. Padre, escucha. Pasé 5 años pensando que había fallado como padre, que había criado hijos ingratos que me abandonarían. Carlos me demostró que tenía razón, pero tú demostraste algo más importante». Su voz se quebró. «Demostraste que el amor puede sanar, que una persona puede cambiar el mundo. Y no solo me salvaste a mí, salvaste a cientos, darás esperanza a miles más que vendrán». Hice lo que debía haber hecho desde el principio. Hiciste más, mucho más, y quiero que sepas, moriré feliz, orgulloso, en paz. No todos tienen esa fortuna. Felipe abrazó a su padre, lágrimas cayendo. «Te amo, papá. Y yo a ti, hijo, más de lo que las palabras pueden expresar». Tomás murió 2 semanas después, en su sueño, sin dolor, rodeado de familia que había construido.
Su funeral fue asistido por más de 200 personas, ancianos que había ayudado, trabajadores que había aconsejado, niños que había enseñado. Don Tomás fue más que mi suegro, dijo Felipe en el funeral. Fue mi maestro. Me enseñó que familia no es solo sangre, es compromiso, es amor en acción, es levantarse cada día y elegir cuidar. Lo enterraron en el cementerio de la hacienda, bajo árbol grande, con vista a los campos que había ayudado a prosperar. Su lápida decía simplemente: Tomás, padre, abuelo, amigo, quien enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo. Lucía vivió 9 meses más. Su memoria se fue gradualmente, pero su amor permaneció constante. En sus últimos días, a veces confundía a Felipe con Tomás, a veces no reconocía dónde estaba, pero siempre, siempre, cuando veía a los ancianos alrededor, sonreía. Mi familia, murmuraba, mi gran familia. Murió rodeada de esa familia. 80 ancianos cantaron canciones mientras ella partía en paz. Su funeral fue aún más grande, y Felipe, aunque devastado, sintió gratitud profunda. Vivieron bien, murieron dignamente. No todos tienen esa suerte. A veces, el mayor regalo es permitir que alguien muera con dignidad. Esta historia nos recuerda el valor de honrar a nuestros ancianos hasta el final. Después de la muerte de sus padres, Felipe consideró cerrar el refugio. Había cumplido su promesa, los había rescatado, les había dado años de felicidad. Pero una tarde, doña Carmen se sentó con él. Felipe, sé que estás sufriendo, pero estos ancianos te necesitan, no solo por comida y techo, por lo que representas, la prueba de que no todos nos olvidan. No sé si puedo continuar sin mis padres. Tus padres vivieron a través de este lugar. Si cierras, borras su legado. Tenía razón. Este no era solo refugio, era monumento viviente a Tomás y Lucía. Felipe decidió continuar, pero con cambio, nombró a doña Carmen y don Roberto como codirectores. Ellos manejarían operaciones diarias. Felipe supervisaría, pero no cargaría todo solo. Necesito aprender a delegar, admitió, a confiar en otros. Mis padres construyeron comunidad, yo debo mantenerla, no controlarla. La transición fue natural. Los ancianos se gobernaban mejor a sí mismos que cualquier director externo podría. Establecieron consejo de ancianos. Votaban sobre reglas comunitarias, resolvían conflictos internos, organizaban actividades. Felipe pasó de ser dueño a ser facilitador, y la comunidad prosperó más que nunca. El 9º año recibieron visita especial, el gobernador de la región. Llegó con prensa, fotógrafos. Claramente era evento político. Don Felipe, declaró el gobernador frente a cámaras, su trabajo es ejemplo de compasión y eficiencia. Queremos reconocerlo oficialmente y otorgar fondos significativos para expansión. Felipe era cauteloso. ¿Qué esperan a cambio? Solo que continúe este magnífico trabajo, y tal vez que permita que otros lugares usen su nombre. Refugios, Felipe. Tiene buen sonido. Felipe entendió. Querían convertirlo en herramienta política. Usar su nombre para campañas. Agradezco los fondos, dijo cuidadosamente, pero esto no es Refugio Felipe, es Comunidad Tomás y Lucía, en honor a mis padres, y no permitiré que se politice. El gobernador se tensó. ¿Está rechazando ayuda del gobierno? Estoy aceptando ayuda con condiciones. Los fondos van directamente a cuidado de ancianos, sin intermediarios, sin publicidad política. Si acepta, tenemos trato. Si no, continuaremos como hasta ahora. El gobernador, consciente de las cámaras, sonrió forzadamente. Por supuesto, como usted desee. Obtuvieron los fondos. Pero Felipe había establecido límite. Esto no era sobre él, era sobre los ancianos. Con los fondos expandieron a 120 capacidad,
Construyeron centro médico pequeño, contrataron 2 enfermeras más y un doctor que visitaba 3 veces por semana. El 10º año sucedió algo inesperado. Carlos volvió, pero no era el Carlos orgulloso de antes. Llegó solo, sin su esposa. En carruaje prestado, con ropa simple. Felipe, su voz era diferente, más suave. Necesito hablar contigo. Felipe, cauteloso, lo recibió. Carlos explicó, mi esposa me dejó, mis negocios colapsaron completamente, perdí todo, y ahora estoy en exactamente la misma posición que puse a nuestros padres. Hizo pausa, lágrimas en los ojos. Pasé los últimos 5 años viviendo lo que ellos vivieron, el hambre, el rechazo, la invisibilidad. Y entendí, Felipe, entendí el monstruo que fui. ¿Qué quieres? No quiero tu refugio, no merezco estar donde estuvieron ellos. Solo vine a decir, tenías razón, en todo, y lo siento, profundamente. No espero perdón, solo necesitaba que lo supieras. Se puso de pie para irse. Espera, dijo Felipe, ¿a dónde vas? No lo sé. Hay trabajo en algún lado. Sobreviviré. Felipe consideró. Parte de él quería dejarlo ir. Dejar que Carlos sufriera las consecuencias de sus acciones. Pero entonces recordó las palabras de su madre. El perdón no es para el ofensor, es para el ofendido. Puedes quedarte, dijo Felipe finalmente, pero bajo las condiciones que ofrecí antes. Cabaña simple, trabajo duro, sin privilegios. Y si vuelves a tus viejas costumbres, te vas. Carlos lloró. ¿De verdad? ¿De verdad? Pero no lo hago por ti, lo hago porque es lo que nuestros padres habrían querido. Carlos se quedó. Trabajó en los campos, cargaba agua, limpiaba, las tareas más humildes. Los ancianos, que sabían quién era, lo trataron con frialdad inicial, pero Carlos no se quejó. Aceptó cada rechazo como penitencia merecida. Lentamente, con meses de trabajo humilde y actitud cambiada, algunos ancianos empezaron a ablandarse. «Está tratando», observó doña Carmen, «y el arrepentimiento genuino merece oportunidad». Tomó 2 años, pero Carlos eventualmente fue aceptado. No como líder o figura especial, sino como miembro más de la comunidad, trabajador entre trabajadores. Un día Carlos se acercó a Felipe. «Nunca podré compensar lo que hice a nuestros padres, pero espero algún día poder mirarme en el espejo sin vergüenza». «Ese día llegará», dijo Felipe, «si continúas como vas. Gracias por no rendirte conmigo. No te di segunda oportunidad, te di 10ª. Úsala bien». La transformación de Carlos fue lenta pero real, y demostró algo importante. Las personas pueden cambiar, pero solo si el sufrimiento les enseña empatía, no solo autocompasión. A veces, la redención toma años, pero es posible si el arrepentimiento es genuino. Crees en segundas oportunidades. El año 12 marcó un hito. La comunidad Tomás y Lucía ahora albergaba 130 ancianos. Habían ayudado a más de 300 en total. Algunos habían muerto en paz, otros habían sido reunidos con familias arrepentidas, otros habían vivido años felices y aún estaban allí. El cementerio tenía 40 tumbas ahora, cada una con nombre, flores, memoria. Felipe tenía 47 años, cabello con canas, líneas en su rostro, pero ojos todavía brillantes con propósito. Una tarde, joven reportera lo entrevistó para Periódico Nacional. «Don Felipe, usted ha dedicado 12 años a esto. ¿Alguna vez se arrepiente de lo que perdió, la familia propia que no tuvo, los hijos?» Felipe consideró la pregunta. «Cuando tenía 25 años, tenía plan, construir hacienda próspera, casarme con mujer hermosa, tener 4 hijos, dejar legado de tierra y dinero». Sonrió. «Logré solo una de esas cosas, la hacienda, pero cambió completamente de lo que imaginé». «¿Y está satisfecho?»
Más que satisfecho. Tengo 130 abuelos, docenas de trabajadores jóvenes que llamo hijos, una comunidad que llamo familia, y legado que no es tierra o dinero, sino amor en acción. Pero no es familia de sangre. La sangre solo te hace pariente, el amor te hace familia. La reportera escribió artículo hermoso, se publicó nacionalmente y provocó ola de inspiración. 10 nuevos refugios se abrieron en el país, basados en su modelo. Felipe asesoró a todos, compartió conocimiento, celebró cada uno. No competimos, explicaba, colaboramos, porque el objetivo no es tener el mejor refugio, es que no exista necesidad de refugios. Pero la realidad era que la necesidad seguía creciendo. El abandono de ancianos no disminuía, si acaso aumentaba. Es problema cultural, explicó doña Carmen en reunión comunitaria. Sociedad moderna valora juventud, productividad, independencia. Los ancianos representan opuesto, entonces son descartados. ¿Cómo cambiamos eso?, preguntó joven trabajador, mostrando que los ancianos tienen valor, no solo sentimental, valor real, conocimiento, experiencia, sabiduría. Comenzaron programa nuevo. Adopta un abuelo. Familias jóvenes de la región podían adoptar a anciano. No vivir juntos, pero visitarse regularmente. Los ancianos compartían historias, enseñaban habilidades. Los jóvenes ofrecían compañía, ayuda con tareas modernas. El programa fue exitoso. 50 familias participaron. Los niños amaban a sus abuelos adoptivos. Los ancianos florecían con atención de nietos. Es lo que necesitaban, observó Felipe. No solo cuidado físico, conexión emocional, sentirse relevantes. El año 13 trajo desafío personal. Felipe se enfermó, fiebre que no bajaba, dolor que no cedía. El doctor diagnosticó infección seria, necesitaba cirugía, recuperación de meses. Felipe se resistió. No puedo dejar la comunidad. La comunidad sobrevivirá, dijo doña Carmen firmemente. Te hemos observado durante años, aprendimos, podemos manejar mientras te recuperas. ¿Pero quién? Rodrigo se encargará de operaciones, yo de decisiones comunitarias, Carlos de trabajo físico, doña Patricia de salud. Cada uno tiene su rol. Confiamos en nosotros porque confiaste en nosotros. Felipe se sometió a cirugía. Pasó 3 meses recuperándose y descubrió algo. La comunidad no solo sobrevivió, prosperó. No porque él no fuera importante, sino porque había construido sistema que no dependía de una sola persona. Ese es el verdadero legado, le dijo Rodrigo. No que seas indispensable, que hayas creado algo que continúa sin ti. Cuando Felipe volvió completamente recuperado, la comunidad celebró, pero también mantuvo la estructura descentralizada que había desarrollado. Felipe ya no era el único líder, era parte de equipo. Me gusta esto más, admitió. Significa que si algo me pasa, continuará. El año 14 trajo reconocimiento internacional. Organización Mundial de Ancianos invitó a Felipe a conferencia en la capital. Presentó su modelo. Habló de dignidad, comunidad, propósito. Enfatizó que el dinero no era lo más importante, era el respeto. Pueden replicar esto con poco presupuesto, explicó. Lo esencial no es infraestructura lujosa, es tratamiento humano, es ver a los ancianos como personas, no como problemas. La conferencia resultó en red internacional, refugios similares en 12 países, compartían recursos, conocimiento, apoyo. Felipe volvió a casa sintiendo que el movimiento había superado su control, y eso era bueno. Plantaste semilla, dijo doña Carmen. Ahora es bosque. Una tarde, Felipe caminó por la propiedad. Vio a don Roberto, ahora de 85, enseñando carpintería. Doña Carmen, de 89, leyendo a niños.
Carlos trabajando humildemente en los campos. Vio 130 ancianos viviendo con dignidad, 50 trabajadores jóvenes aprendiendo oficios, docenas de niños corriendo, riendo. Y en el cementerio vio las tumbas de sus padres, con flores frescas que los ancianos ponían semanalmente. «Lo logramos, papá», susurró. «No solo los salvé a ustedes, salvamos a cientos, y el movimiento continúa». Sintió presencia de sus padres en el viento, y supo que estaban orgullosos, porque esto no era solo refugio, era revolución silenciosa, una que decía: los ancianos importan, su dignidad importa, y nosotros, como sociedad, somos mejores cuando los honramos. El legado más grande no es lo que acumulas, es lo que inspiras en otros a crear. Esta historia nos enseña sobre impacto duradero. 20 años después de encontrar a sus padres mendigando en esa calle, Felipe tenía 55 años. Cabello completamente gris, cuerpo más lento, pero espíritu más fuerte que nunca. La comunidad Tomás y Lucía ahora era institución reconocida nacionalmente. 150 ancianos vivían allí permanentemente. Habían ayudado a más de 1000 en 2 décadas. Pero más importante, habían inspirado la creación de 63 comunidades similares en el país, y 117 internacionalmente. El modelo Felipe, como algunos lo llamaban, aunque él insistía en modelo Tomás y Lucía, había demostrado que era posible cuidar a los ancianos con dignidad, propósito y sostenibilidad. Una tarde, Felipe reunió a toda la comunidad. Tenía anuncio: «He tomado decisión. A mis 55 años es momento de pasar liderazgo formal a nueva generación». Hubo murmullo de sorpresa. Rodrigo será director general. Doña Carmen, directora de programas comunitarios. Mateo, que llegó hace 13 años como joven de 18, ahora de 31, será gerente de operaciones. «¿Y usted?», preguntó Rodrigo. «Seré consultor, asesor, abuelo». Felipe sonrió. «Pasaré mis años haciendo lo que los ancianos aquí hacen, compartiendo experiencia, contando historias, siendo presente, pero ya no cargaré responsabilidad diaria». Después de la reunión, Felipe caminó al cementerio. Visitaba las tumbas de sus padres semanalmente. «Mamá, papá», habló en voz baja. «Han pasado 12 años desde que partieron, y miren lo que creció de ese dolor inicial». Miró alrededor. El cementerio ahora tenía más de 100 tumbas, cada una con nombre, historia, dignidad. Cada persona aquí vivió últimos años en paz. Murió rodeada de amor. No fueron olvidadas. Eso es gracias a ustedes. Su sufrimiento inspiró esto. Su amor lo sostuvo. Una mano tocó su hombro. Era Carlos. «Felipe, hay alguien que quiere verte». Felipe se volvió y vio joven de unos 20 años, rostro nervioso pero determinado. «Don Felipe, me llamo Andrés. Soy sobrino nieto de don Roberto. Él me habló de usted antes de morir hace 3 años. Don Roberto fue gran hombre. Él dijo que usted le salvó la vida, que le dio propósito cuando el mundo lo había descartado. Y yo quiero hacer lo mismo. Tengo pedazo de tierra, pequeño, pero quiero crear refugio allí. ¿Me ayudaría?» Felipe sonrió. «Por supuesto». Y así continuaba. Una generación inspirando a la siguiente, el legado multiplicándose. Esa noche, Felipe se sentó en su porche simple, miraba las luces de las cabañas, escuchaba risas distantes, música de guitarra que don Ramón tocaba. Doña Carmen se sentó junto a él. «¿Estás satisfecho, Felipe?» «Más que satisfecho, estoy completo». «¿Algún arrepentimiento?», Felipe consideró. «Solo uno. Desearía haber encontrado a mis padres antes. Desearía no haber dejado pasar 10 años. Pero si los hubiera encontrado antes, tal vez solo los habría rescatado a ellos.
tal vez no habría creado todo esto. Tal vez. Entonces tal vez el timing fue perfecto. Doloroso, pero perfecto. Felipe asintió. Tenía razón. ¿Sabe qué es lo más hermoso de esto?, continuó doña Carmen. No es cuántos ancianos salvó, es que les enseñó a salvarse unos a otros. Creó comunidad que se cuida a sí misma. Esa siempre fue la meta, no ser héroe, ser catalizador. Lo logró. Años después, cuando Felipe tenía 68 años, escribió Libro Final, Dignidad Compartida, 20 años de lecciones. No fue bestseller, no hizo millones, pero fue leído por todos los que trabajaban con ancianos. Fue manual para crear comunidades similares. En introducción escribió: encontré a mis padres mendigando. Ese día cambió mi vida, pero no porque decidí rescatarlos. Eso habría sido acto único de hijo arrepentido. Cambió mi vida porque decidí que ningún anciano más debería mendigar, que todos merecían dignidad en sus últimos años. Y esa decisión me llevó a construir no solo refugio, sino movimiento. El libro terminaba con llamado a acción. No necesitas ser rico para hacer esto, no necesitas tierra grande, necesitas dos cosas: ver a los ancianos como personas con valor y estar dispuesto a actuar sobre esa creencia. Todo lo demás se construye desde ahí. Cuando Felipe tenía 75 años, su salud empezó a declinar. No era sorpresa. Había trabajado duro durante 40 años. Los ancianos de la comunidad, muchos más jóvenes que él ahora, insistieron en cuidarlo. «Es nuestro turno», dijo Andrés, quien había creado 3 refugios más en otras regiones. «Usted nos cuidó. Ahora nosotros lo cuidamos». Felipe vivió sus últimos 5 años como residente de la comunidad que había creado, no como fundador especial, como un anciano más. Enseñaba cuando podía, contaba historias de los primeros días, aconsejaba a los jóvenes que visitaban buscando inspiración. El secreto, les decía, no es hacer algo grandioso, es hacer algo bueno y hacerlo consistentemente. Los actos pequeños de bondad repetidos durante décadas crean cambio masivo. Felipe murió a los 80 años, en su sueño, sin dolor, rodeado de 150 nietos y bisnietos que no compartían su sangre, pero compartían su legado. Su funeral fue asistido por más de 1000 personas, ancianos de 20 refugios diferentes, líderes gubernamentales, organizaciones internacionales, pero sobre todo gente común que había sido tocada por su trabajo. No hubo discursos largos. Los ancianos simplemente compartieron historias. Me encontró viviendo en calle, me dio hogar. Vi su ejemplo y creé mi propio refugio. Mis padres murieron dignamente aquí. Eso no tiene precio. Me enseñó que nunca es tarde para encontrar propósito. Lo enterraron junto a sus padres. 3 tumbas juntas: Tomás, Lucía, Felipe. La lápida de Felipe decía: Felipe, 1975-2055. Encontró a 2 ancianos abandonados. Creó familia para 1000. Enseñó que la dignidad no se mendiga, se ofrece. Que el amor no se limita a sangre, se expande por elección. Que una persona puede cambiar el mundo si está dispuesta a ver a los invisibles. La comunidad Tomás y Lucía continuó, y continúa hasta hoy. Ahora alberga 200 ancianos. Ha ayudado a más de 3000 en 40 años. Y lo más importante, ha inspirado 230 refugios similares en 28 países. El abandono de ancianos no ha desaparecido. Probablemente nunca desaparecerá completamente, pero hay alternativa ahora. Hay red, hay esperanza. Y todo porque un día un hombre encontró a sus padres mendigando y decidió que ningún anciano más debería sufrir así. No porque era héroe, sino porque era humano, y eligió actuar sobre su humanidad.
Esta historia nos enseña que los gestos más simples pueden transformarse en movimientos, que nunca es tarde para honrar a quienes nos criaron, que la familia verdadera se construye con acción, no con sangre, que el propósito más grande viene de transformar nuestro dolor en compasión para otros. Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar sobre tus propios padres o abuelos, si te recordó que todos envejeceremos algún día y merecemos dignidad, compártela. Dale like, suscríbete para más historias que inspiran cambio y déjanos un comentario sobre qué harías tú en esta situación. Porque estas historias no son solo entretenimiento, son semillas de conciencia que si caen en tierra fértil, pueden crecer en acciones reales. Felipe comenzó con 2 ancianos, terminó cambiando miles de vidas. Tú también puedes empezar pequeño, una visita a un anciano solo, una llamada a un abuelo olvidado, un acto de bondad que reconoce que los viejos siguen siendo personas con dignidad. El cambio masivo comienza con pasos individuales. Gracias por escuchar. Hasta la próxima historia.